Doctrina Profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Muy bien, llegamos a Doctrina Profunda. Hace rato que no llegamos a esta estación. Y vamos a tratar hoy un tema que un oyente, por recomendación de un oyente, que nos dijo qué significa esto de remitirse los pecados, ¿no? De si remitieres los pecados. ¿Qué es? ¿Cómo debe entenderse? Hay mucha confusión, se ha creado alrededor de esta historia de decir, bueno, si remitir los pecados es perdonar los pecados, cuál es el significado real y concreto de esto que es remitir los pecados. Bueno, vamos a ir a leer el texto. Esto lo vamos a encontrar en Juan capítulo 20, verso 23. Dice, vamos a leer un versículo antes para ir viendo desde dónde venimos. A quienes, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y luego dijo, a quienes remitieres los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces, aquí hablando de esta situación de remitir pecados, entonces no hay para muchos una idea muy clara de qué significa esto de remitir los pecados. Primero tenemos que tratar de ver qué es la palabra remitir, qué es perdón, es simplemente olvidar. Bueno, remitir los pecados va mucho más allá. No es, algunos lo han interpretado simplemente como un perdón, pero nosotros tenemos que tratar de tener una idea, y para resolver esto siempre les digo, primero partan de una lectura rápida, al menos de la Biblia textual, y ver si realmente cuál es el significado real, si es el perdón en cuanto a perdón de pecados, si es el perdón en cuanto a perdón humano, o si es olvidar, por ejemplo. Dice, un oyente nos había preguntado esto, diciendo que se enseñaba el remitir los pecados, por ejemplo, si alguien estaba en coma o a punto de morir, ¿no? Es decir, perdón de pecados, habla en este caso de nosotros perdonar los pecados de alguien que está en coma y no puede arrepentirse de sus pecados. Vamos a ir a la Biblia textual para ir tomando una idea de si el texto está bien, su traducción. Este es el ejercicio que hay que hacer. Primero ver la traducción del texto, tomar otras referencias de otras traducciones y luego seguir los pasos. Yo voy a tratar de no darles una respuesta, sino enseñarles a encontrar la respuesta. La Biblia textual dice: a cuantos perdonéis los pecados les han sido perdonados, a cuantos los retengáis les han sido retenidos. Entonces la Biblia textual habla de esta idea de perdón. La Reina Valera habla de esta idea de remitir. Entonces, ¿es lo mismo remitir pecados que perdón? No, porque perdón de pecados está hablando tocante a Dios, ¿no? Tocante a una posición. Recordemos que cuando el Señor le dijo: tus pecados te son perdonados, los fariseos dijeron: pero ¿cómo puede este hombre perdonar pecados si el único que tiene autoridad para perdonar pecados es solamente Dios? Entonces, esto podemos verlo en diferentes historias. Por ejemplo, en Mateo 9, dice la Escritura: sucedió que trajeron a un paralítico. Bueno, en el 2, el 3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, cuando el Señor le dijo en el verso 2, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. En el verso 3 dice: entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. ¿Por qué? Porque obviamente el Señor les dijo, conociendo los pensamientos. Verso 4 dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda?
Verso 6, pues para que sepáis, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces el Señor aclaró que esto de perdonar pecados es una potestad, una autoridad. Entonces, si es una autoridad, obviamente no se puede aplicar a cada ser humano, o por más que sea creyente, o pastor, o líder, o profeta, o quien fuere. Bueno, entonces, aquí en esta historia en esta historia que estamos viendo en Juan, a quienes remitiré los pecados, tenemos que ver entonces cuál es el significado. Habla de pecados y habla de perdón. Entonces ya tenemos que la traducción original no habla como de perdonar pecados tocante al perdón como Cristo perdonaba los pecados. Pero luego vamos a encontrar que en las traducciones textuales nos hace alusión a perdonar. Esto, remitir, se traduce como perdonar. Entonces ya tenemos dos diferencias. ¿Qué es lo que tenemos que resolver ahora? Podemos leer alguna otra traducción para ver por dónde van otras traducciones. Por ejemplo, voy a leer dos nada más para no ser extenso. La NBI dice: a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. Vamos a ver otra más. Leemos la Biblia del Expositor: a quienes remitieren los pecados, dice. La Arca Fernández dice: a quienes perdonéis los pecados. Entonces, en definitiva, va en esos dos términos. Uno es remitir y otro es perdonar. La diferencia entre remitir y perdonar, uno es simplemente... uno está asociado, el perdón de pecados está asociado tanto a Dios como a los hombres. Vos podés perdonar una ofensa, el perdón, digamos, en cuanto al perdón, una ofensa, pero Dios perdona pecados o las ofensas generales. Vos perdonás una ofensa que te hayan hecho a vos personalmente, en particular, digamos, alguien te robó algo y decís: bueno, te perdono, ya está. Pero vos no podés perdonarle los pecados a esa persona. ¿O sí? Este es el debate. Aquí le enseñaron a este oyente que le dijeron: cuando alguien esté en terapia intensiva, vos remitirle los pecados, sacáselos, porque tenés ese poder, y entonces, como él no puede pedir perdón ni nada por el estilo, lo haces vos. ¿Esta doctrina es correcta? Él pregunta: bueno, ¿es así o no es así? Ya hemos visto el primer ejercicio que hay que hacer: comparar con una Biblia textual, otras Biblias, para ver cuántas variantes tenemos. Solamente tenemos dos variantes, ¿no? Remitir, que es quitar, y perdonar, que implica perdón global, genérico como de Dios, y el perdón particular de ofensas a nosotros. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer? Alguno puede decir: bueno, yo encuentro en otras Biblias la palabra perdonar, entonces puedo perdonar los pecados. Lo que tengo que hacer es ir a una Biblia que nos dé ya les recomendamos siempre usar la aplicación Isor, que es la aplicación que yo siempre uso. Hay muchas más, pueden usar las que ustedes deseen, ¿no? Esta es gratuita, yo tengo recursos, 70, no sé, una cantidad de diccionarios, como 200 Biblias, etc. Tenemos que ir al término original. Para eso tenemos que buscar alguna versión que nos ponga al lado de la palabrita el código que se llama Strong. Ustedes no se compliquen en saber qué es Strong, podría haberse llamado el código como sea, código o palabra código, no importa. Se denomina Strong por el que lo hizo, nada más. Pero es el número de la palabra. Cada palabra de la Biblia tiene asignado un número, para que de cualquier idioma puedan acceder al texto original. Porque si una persona que deja un término escrito en francés, un diccionario en francés, el alemán no lo puede entender, o el ruso, y así en otros idiomas. Por lo cual se hizo esta norma, digamos, o este mecanismo de números como guía de cada palabra en la Biblia. Entonces, tenemos que averiguar cuál es el número de esta palabra. La palabra remitir es el G863. Con un diccionario, con una Biblia en el teléfono, vemos las diferentes traducciones, y en algunas de ellas vamos a encontrar que al lado de la palabrita, por ejemplo la King James, que es una versión en inglés, está el código de la palabrita al lado. La Biblia Reina Valera más, con el signo más al lado, es otra versión. Ahí le aparece al lado de la palabrita el código de la palabra. Ustedes lo aprietan y ahí les muestra cuál es la palabra, les muestran el código y cómo se pronuncia esta palabra. Esta es afiemi, la palabra afiemi, ¿no? En griego, obviamente. ¿Cuáles son los significados? Ahí es donde tenemos que entrar.
Alguno dirá, yo no sabía eso de que una palabra tiene muchos significados. Claro, y el traductor tiene que elegir, ¿no? Cuando vas a hacer una traducción de las escrituras o una nueva versión, tiene que hacer este ejercicio de elegir la palabra correcta. Ahora, ¿cómo hace? Tatetí, suerte para mí. No. Tiene que elegir bajo ciertos criterios. Criterios que tienen que ver con el contexto, con la historia, con la doctrina. Criterios que van mucho más allá de ser algo azaroso o así como antojadizo. Yo elijo para mí aquí porque es una palabra que tiene varios significados. Es un problema realmente. Con una palabra que tiene varios significados, realmente nos encontramos ante un problema. Alguno dirá, bueno, estas palabras son las palabras homónimas, se denominan palabras homónimas. Es una misma palabra que significa algo, una cosa, o puede significar otra. Por ejemplo, yo digo, él vino a mi casa ayer. Entonces digo, él vino a mi casa ayer. Y digo, el vino está añejo. Vino es de venir. Y el otro vino son igual, se escriben igual, suenan igual, todo igual. Ahora, ¿cómo yo sé a qué vino te referís? Si de vino de venir o de vino de la bebida. Por el resto de la frase. Y bueno, así también. Esta es una de los aspectos, pero uno no lo es todo. Es uno de los aspectos a considerar en qué momento los traductores eligen un significado u otro, porque esto en el idioma original tenía muchos significados y vos tenés que elegir cuál es el correcto acorde al contexto de la historia, acorde al contexto de la oración, acorde a la doctrina, acorde al resto de la enseñanza que se viene dando, el capítulo o la historia o la zona en la región, si hay ciertos costumbrismos, ciertos dichos o formas de expresarse de aquella época en esa cultura y demás. Por ejemplo, la sierra. Yo digo, ayer anduve por la sierra. Y luego digo, ayer se me rompió la sierra. Se escribe igual, suena igual. Uno es la sierra como una montaña más pequeña y otro es la sierra como un serrucho. Yo digo, Juan anoche estuvo en vela y tuvo que encender la vela. Y vos decís, ¿cómo? ¿Vela? ¿Estuvo en vela y que estuvo en la vela? ¿Cuál vela? Y luego se subió a su bote y se le rompió la vela. ¿Cuál vela se le rompió? ¿Se le rompió la vela de iluminar? ¿Se le rompió la vela del bote? ¿Cuál vela? O la vela del sueño. La vela del sueño no se puede romper porque no es algo que uno rompa, es algo cuando uno no duerme, está en vela. Está velando. Cuando uno enciende, si la palabra anterior es enciende, bueno, ya te das una idea de que la vela es la que se enciende, es el elemento que se usa para iluminar, que se hace con cera y demás. Y si está en un barco o algo asociado al mar y escuchamos la palabra vela, el viento sopla sobre mi vela, bueno, puede ser que sopló, te apagó la vela o que fue la vela del barco, ¿no? Entonces así son palabras homónimas, hay muchas, hay cantidad, no capital, como si digo, ayer perdí todo mi capital, o esta es la capital de mi ciudad, es la misma, suena igual, pero uno es capital de dinero, la otra es la capital de una ciudad. Entonces, al igual que lengua, sistema de comunicación de las personas, la lengua, el órgano de nuestro cuerpo, ¿no? Y así podemos encontrar cobré, de cobrar, y cobre, obviamente, o de un metal. Bueno, hay muchas más, ¿no? Vamos a dejarlo, ustedes simplemente luego buscan en internet palabras homónimas y van a encontrar una cantidad de ejemplos muy extensos. Volvamos a lo nuestro. Entonces, una vez tenida ya entendiendo el código de la palabra, la ponemos en internet. Yo hay una página que les recomiendo, que la van a encontrar, se llama Blue Letter Bible. Blue de azul, letter como de carta, y Biblia. Entonces, pongan simplemente, cuando pongan el Strong, ustedes solamente ponen el G, como les dije antes, el código de la palabra, que en este caso es el G863, y pongan Biblia al lado, o Strong no es, sino la S solamente, y después Strong con G al final. Ponen simplemente G863 y la palabra Strong, y automáticamente les va a llevar
una de las opciones va a ser Blue Letter Bible. Ahí van a encontrar la información en inglés, pero tienen para poder cambiarla en la Reina Valera 1960. Bueno, yo les voy a leer al menos algunos de los significados. Aparece en la Biblia, 146 veces esta palabra afemi. ¿Qué pasa con este término? Este es el término que se usa para todos los significados. Se usa para enviar, lejos, ofrecer, irse, partir, divorciarse de una esposa, enviar, rendir, expirar, dejar ir, dejar solo, dejar ser, no tener en cuenta, irse, no discutir ahora un tema, omitir, abandonar, dejar ir, renunciar como a una deuda, perdonar, remitir, no guardar por más tiempo, renunciar, permitir, dejar, no obstaculizar. Bueno, imagínense todos los significados, voy por la mitad. Entonces, apartarse de alguien, alejarse de alguien, desertar, desaparecer, dejar a alguien al no tomarlo como compañero, dejar morir, dejar atrás, salir de manera que no pueda permanecer, abandonar, dejar, desamparo. Esto solamente es en el significado del diccionario Thayer. Después van a tener algunos otros de otros autores y ustedes van a darse una idea que es una palabra que tiene muchos significados y van a tener que ser muy cuidadosos cuando estudien a ver cuál es la palabra que se debe usar correctamente para luego tratar de entender cuál es el significado del versículo. Esto es necesario hacerlo, si no, no vamos a poder entender bien. Entonces, este texto que dice a quienes remitieron los pecados en Juan 20:23, les son remitidos y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Esto quiere decir, como dijo el oyente, nosotros nos mandaban a orar por los que estaban en coma para perdonarles los pecados. ¿Es así? Bueno, veremos si es así. Una vez que nosotros vemos, vamos a encontrar muchos significados. Ahora hacemos un mínimo ejercicio. Yo solo les voy a leer 3 o 4 versículos, son una cantidad impresionante, pero para que ustedes tengan una idea. Por ejemplo, Mateo 4:20. Vamos a leer Mateo 4:20, a ver qué nos dice. Dice, ellos entonces dejando al instante las redes. Entonces ustedes tienen que ver dónde está la palabra, y la palabra aquí se tradujo como dejando. Ellos entonces, afemi las redes, así sería, afiemi las redes. Ellos entonces afiemi las redes. Alguno dirá, bueno, ¿qué es afiemi? Bueno, al instante le siguieron. No quiere decir perdonando las redes. Se supone que va a ser dejando las redes. Dejando, está bien traducida dejando. Si hubiesen traducido perdonar, no hubiese tenido sentido la sentencia o la oración. Vamos a leer otro aleatoriamente, simplemente para tomar algunos ejemplos. Mateo 6:12. Afiemi, ¿no? 6:12. Estamos en Mateo, sí, 6:12. Dice, y afiemi nuestras deudas, como también nosotros afiemi a nuestros deudores. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Dejamos nuestras deudas? O vamos a ver, buscamos otro significado. ¿Discutir ahora? ¿No discutir ahora nuestras deudas? Pongamos, yo veo que es otra opción. Y digo, bueno, se me ocurre poner no discutir. Y no discutamos nuestras deudas, así como también nosotros no discutimos a nuestros deudores. No sería correcto. Aquí la palabra es perdonar. Pero perdonar en cuanto a una cuestión individual de una situación particular, no en cuanto al perdón de pecados. ¿Entienden? Aquí vemos que afiemi se usa para perdón en cuanto a cuestiones particulares que pueden ser perdonables, olvidadas, etc. Cuando alguien me hizo un daño, no vino a mi cumpleaños, me ofendí o cuestiones por el estilo, ¿no? Vamos a leer uno más o dos más como para que tengan una idea, porque no vamos a estar leyendo todos para que no les sea tedioso. Ustedes luego pueden leer, ya les di los recursos, les dije cómo entrar, cómo buscar, el código de la palabra, etc. Vamos a Mateo 6:15. Vamos a ver qué dice Mateo 6:15. Mas si no afiemi a los hombres sus ofensas, ¿no? Dice, luego la escritura continúa, dice, estamos en 6:15, tampoco vuestro Padre os afiemi vuestras ofensas. Entonces se usa el mismo término, pero en uno está diciendo, ustedes perdonen las cuestiones
particulares, los daños que les hicieron a ustedes, para que Dios los perdone genéricamente. Vean que es la misma palabra, pero no está significando lo mismo. Porque primero dice que nosotros tenemos, si no afiemi a los hombres sus ofensas, si no perdonamos nosotros a las personas que nos han ofendido, no, tampoco nuestro Padre nos perdonará. Pero ¿es el mismo perdón? No, porque Dios te perdona todos los errores. Yo no tengo que perdonarte los errores un daño que vos le hiciste a tu primo o a tu amigo, que lo ofendiste o que le hiciste bullying. ¿Por qué te lo tengo que perdonar yo? Yo no te conozco, no conozco a tu amigo, a tu primo o a tu ser querido o del que te has burlado. Eso te lo debería perdonar Él. Y en todo caso, si Él murió o no se fue a vivir lejos o lo que fuere, te perdonará Dios, o no te quiere perdonar o está peleado a muerte con vos. Uno es un perdón específico de algo que nosotros podemos dejar de lado, restaurar esa pequeña herida u ofensa, y otro es algo genérico, pero se traduce es la misma palabra, afiemi, es exactamente la palabra G863. Entonces, vamos a encontrar así, si quieren les leo un ejemplo más, voy a tratar de ir un poco más abajo en la Biblia, a ver, en todas son muchas, son más de 140 referencias, les dije. Por ejemplo, a ver, vamos a tomar Mateo 26:56. A ver qué nos dice Mateo 26:56. Dice: mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Entonces dice, mas todo esto sucede cuando lo abandonaron los discípulos. ¿Recuerdan? Cuando iba a la cruz, etc. En el momento más difícil. Para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, afiemi, huyeron. No puedo traducir aquí afiemi como perdonándole. No, es dejándole, olvidándose de él, abandonándole. Se refiere a Cristo. Entonces vemos que la palabra afiemi tiene una amplitud de al menos 7, 8 o 10 significados diferentes. Nos vamos a quedar con los que involucran la palabra perdón, porque es ahí donde a nosotros nos interesa. Hay dos que nos hablan de perdón. Ahora, ya hemos distinguido que en un mismo versículo hemos encontrado el perdón genérico de Dios de todos los pecados, afiemi, y que también afiemi significa el perdón que yo, la ofensa particular que alguien puntualmente me hizo a mí. Yo puedo perdonar eso. ¿Por qué? Porque soy el destinatario de su ofensa o el agredido, digamos la víctima en este caso. Pero yo no. ¿Cómo podría perdonar a los demás? Algunos dicen, bueno, pero quizás podamos. ¿Quién te dice que quizás podamos perdonar pecados, tengamos ese poder y todavía no nos hayamos enterado? Bueno, ahí está el problema. Que alguien quizás, si bien uno entiende esto, alguien tal vez dice, no, yo quiero entender que todos los seres humanos podemos perdonar pecados. Primero tenemos que ir a la doctrina. Ahora ya pasamos por el análisis del texto original, que podemos seguir leyendo textos, pero más o menos va a rondar en lo mismo, en dejar, perdonar pecados en lo particular, etc. Perdonar pecados en cuanto a lo genérico. Lucas 5:21. Vamos a leer desde el 20. Desde el 20, Lucas 5:20. Por ejemplo, antes de eso vamos a tener un detalle. Una vez analizado esto, seguimos con el problema de que alguien puede malinterpretar. Tenemos que echar mano al conocimiento previo de la forma en que Dios le habló a los hombres, es decir, el pensamiento de Dios reflejado a través de la doctrina, los patrones repetitivos que Dios le habló a su pueblo y que son los que han prevalecido a lo largo de años, es decir, los que no han sido dados solamente por una época. Por ejemplo, apedrear a alguien, eso fue en una época. Luego Jesús dijo, no, eso fue antes, ojo por ojo, diente por diente, quebradura por quebradura, pero ahora les digo, amad a vuestros enemigos, dijo el Señor. Entonces, entendiendo que hay temas, conductas, formas, pensamientos de Dios que son constantes, son esos los fijos, como Dios es amor, por ejemplo. Eso no cambia, Dios siempre es amor. Hay otros temas que pueden ser puntuales dentro de un contexto, de una historia, de una sociedad, etc. Yo tengo que ver los patrones.
¿Cuántas veces Dios le dijo a alguien que perdone pecados? ¿Abraham anduvo perdonando pecados? No. A ver, Moisés, ¿ustedes recuerdan que perdonó pecados al pueblo? No. Isaac lo hizo. No. Jacob, José, Elías, Isaías. ¿Acaso todos ellos no imploraban a Dios para que Él perdonase los pecados del pueblo? Nehemías, Ezequiel. Podemos buscar cualquier profeta. Alguno dice, pero eso era antes. Era antes. Veamos el Nuevo Testamento. Pedro, Pablo, Jacob. ¿Quién de los profetas del Nuevo Testamento perdonaba pecados? Absolutamente nadie, ni antes ni después. Entonces, pero uno dice, este es un punto de apoyo fuerte en cuanto a la conducta, a los patrones de conducta que Dios le muestra que debe guardar el pueblo a través de los profetas, los siervos de Dios en miles de años. Te das cuenta que esto nunca fue un patrón de conducta dado por Dios, jamás. Dios mandaba perdonar ofensas personales, nunca perdonar los pecados genéricos de una persona o de un pueblo. Para eso la gente tenía que llevar el sacrificio. El sacerdote mismo tenía que llevar sacrificio al templo para pedir e implorar por el perdón de los pecados del pueblo, y cada uno lo hacía por sus propios pecados, también llevando palominos, animales, etc. Entonces ahí tenemos otro conocimiento más. ¿Cómo empieza la ley? La ley era para perdón de pecados. ¿Qué debíamos hacer? ¿Íbamos a un hombre y decir, che, perdóname los pecados? No. Luego Jesús se presenta como el Cordero de Dios. Ahí echamos mano a otra doctrina, que es la ley, el sacrificio, la remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay remisión de pecados, dice la Escritura. Ya tenemos dos puntos a favor. Primero, los patrones de conducta de los hombres de Dios que reflejan el pensamiento de Dios. Luego, todo el conocimiento del sacrificio, de la ley, de la remisión de pecados, y Jesús como un cordero inmolado que puede perdonarnos nuestros pecados. Luego, podemos ir un poco más allá, entender qué es esto de los pecados. Entonces, dice la Escritura en Lucas 5:21, vamos a leer desde el 20. Al ver la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces aquí vemos que esta es una doctrina. Ahora echamos mano a la doctrina del perdón de pecados. Ya hemos visto diferentes aspectos. Entramos ahora a manejar lo que es la estructura doctrinal. Agarramos nuestro entendimiento de este texto que pensamos que parece que nos manda a perdonar a nosotros los pecados, y lo hacemos atravesar por temas de la Biblia. En este caso el tema es el perdón de pecados. Y vemos que los fariseos, todos los estudiosos de la Biblia de aquella época, sabían muy claro y era indiscutible que el único que podía perdonar pecados era Dios. Esto lo refleja la ley de Moisés, los sacrificios, Jesús como el cordero inmolado y demás. Entonces ya tenemos tres aspectos que es indudable que el único que puede perdonar pecados es Dios. Podemos seguir luego leyendo el Nuevo Testamento. Dice la Escritura que si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. 1 Corintios 15:17, aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué? Porque si la muerte de Cristo es lo único que te puede quitar pecados. Si Cristo no resucitó y los hombres podemos perdonar pecados, no importa que no resucitó o si resucitó, porque total le pido a Pablo que me perdone los pecados, o a Pedro, o a Jacob, o a quien fuere que me perdone los pecados. Es claro, toda la enseñanza luego de las cartas del apóstol Pablo hablan de los pecados. Dice, bueno, vamos a leer algunos más, a ver. Este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Romanos 11:27. Aquí nos habla que señal del pacto de Dios es que Él va a quitar los pecados. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad para perdonar los pecados de los seres humanos, ya no es una señal de un pacto con Dios, lo puede hacer cualquier ser humano. Así podemos leer uno más porque realmente es un tema extenso, no quiero extenderme demasiado. Vamos a ver algún versículo más, dice, a ver, Efesios 2:5, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Aquí asocia literalmente el perdón de pecados con Cristo, es decir, el único que puede perdonar
pecados. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, Colosenses 1:14. Está abundante, lleno de versículos que nos hablan del perdón de pecados tocante a todo el sacrificio de Cristo. No vamos a leer muchos más porque yo creo que con 3 o 4 ustedes ya entienden. Pueden seguir investigándolo luego. Yo le estoy respondiendo a un oyente y mostrándole cuál es el mecanismo para entender doctrina profunda y sana doctrina. Ahora bien, me encuentro en un problema. Ya sé que este texto que estoy leyendo en Juan 20:23 nunca se puede referir al perdón de pecados. Jamás. Porque si nosotros podemos perdonar los pecados, le sacamos el rol que vino a cumplir Cristo, perdonar nuestros pecados. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo yo puedo perdonar los pecados de alguien que está en terapia intensiva sin derramar yo mi sangre? Alguno dirá, bueno, pero yo le perdono y lo mando a la sangre de Cristo. No es así, pero yo no soy el autor de ese hecho. Es el que tiene el poder, el que tiene el dinero es el que paga. Yo estoy sin dinero, le digo al amigo que pague porque él tiene el dinero. No puedo tomar la sangre de Cristo y yo perdonar a través de la sangre de Cristo algo que le corresponde solo a él. Y claro era que estos hombres, los fariseos, los estudiosos de aquella época decían, sabemos que el único que puede perdonar pecados es Dios. Esto habla también de la deidad de Cristo. O Cristo era un falso profeta y tenés que arrancar todo el Nuevo Testamento, o Cristo es Dios. No puedes predicar de Cristo pensando que no es Dios, porque aquí claramente Él dice, Él perdonó pecados, y el único que puede perdonar pecados es Dios. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? A quienes remitieren los pecados les son remitidos. ¿A qué hace alusión esta historia? Él les dijo, habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid mi Espíritu Santo. Veamos ahora el contexto. ¿Recuerdan las palabras que hemos visto, algunas de ellas, que significan diferente, pero que suenan lo mismo, se escriben lo mismo? Bueno, tenemos aquí un problema. Tenemos que esta palabra, perdón, o pecado, mejor dicho, perdón, G863, afiemi, significa al menos 10 o 12 conceptos diferentes. Aquí habla de remitir pecados. Alguno dirá, bueno, es simple, usted lo dijo, aquí hace referencia a un pecado en particular. Pero es difícil esto, no es creíble. ¿Por qué? Porque esa potestad ya tenía el hombre. Jesús ya había hablado de perdonar pecados en cuanto a lo particular, ¿no? Había hablado de que si nosotros perdonamos a los hombres nuestras ofensas, Dios nos perdona en el cielo. Entonces esto ya lo había tenido antes. ¿Por qué ahora vuelve, y esta vez en un contexto de recibir el Espíritu? Porque les dijo, ahora ustedes están preparados para hacer mi voluntad, para salir y servir, y les dio el Espíritu Santo. Entonces, ¿va a ser algo repetitivo de lo que ya dijo? No es algo repetitivo, es algo nuevo. ¿Por qué digo que no es algo repetitivo? Porque el contexto nos enseña que el Señor está dentro de un llamado. Esta gente a quien les da este mandato o esta autoridad son personas que estaban haciendo su voluntad. Los discípulos, el Señor les muestra las manos, les muestra los costados, son a quienes les dijo, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos del poder del Espíritu Santo. Les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo los envío. Son siervos, estos son llamamientos a siervos de Dios. O sea que esto de remitir pecados corresponde a una especie de personas. No es el perdón de pecados o como cuando uno perdona a un amigo que no te devolvió la pala o que perdió el libro que le habías prestado y le decís, perdóname porque lo perdí. Y él te dice, bueno, te perdono. No, esto es otra cosa, es otro afiemi. No es el afiemi de perdonar una ofensa en particular, ni tampoco es el afiemi de perdonar pecados globales porque ya vemos que eso corresponde a Dios. ¿De qué se trata esta historia? ¿Qué es a quienes remitieres o perdonares los pecados les serán perdonados y a quienes se los retuvieres les serán retenidos? Aquí estamos en un problema y ahora alguno dirá, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, sabemos que no es ni lo uno ni lo otro y tenemos que tomar este texto y echarlo a rodar por toda la Biblia. Es un proceso difícil. Aquí es donde se requiere tiempo, aprendizaje, capacidad, pedirle ayuda a Dios. Yo cuando el oyente me preguntó esto, es la primera vez realmente que me preguntan esto, dije, bueno, voy a empezar a pasarlo por la Biblia y ver a qué se refiere este texto.
tengo que empezar a buscar historias que sean particulares en toda la Biblia. Es difícil porque no hay un buscador de historias, no hay un buscador de conceptos. Para eso la tenés que tener la Biblia leída totalmente en tu mente y dejarla que trabaje en tu corazón. Tengo que buscar situaciones en cuanto a alguien, pero que tiene que ser un siervo de Dios, un hombre que tiene un llamado de Dios, pudo perdonar algo o no perdonar algo. No un perdón particular, sino un perdón que va en el medio, que no es un perdón de no me devolviste mi libro, ni tampoco el perdón te perdono los pecados de tu vida, de algo que está en el medio, ¿no? Ahora bien, lo primero que se me viene a la mente es la historia de Eliseo. Recuerdan que Eliseo, cuando iba caminando unos jóvenes, le dijeron: calvo, pelado, sube, sube, como lo provocaron. Y dice que lo ofendieron. Y en este caso la ofensa es una especie intermedia, no es una ofensa particular, porque no ofendieron a él como una persona cualquiera, sino ni tampoco ofendieron directamente a Dios. Ofendieron a Dios a través de la ofensa a un siervo de Dios, a lo que él significaba, porque ellos iban con túnicas especiales, eran distinguibles los profetas en la antigüedad. Es como cuando alguien se burla de un siervo de Dios y no tiene razón. Una cosa es exhortar. Vos podés exhortar y estar equivocado. Vos podés decir: usted está predicando falsa doctrina y quizás no tenés razón. Pero él te da un versículo, te da razones, te explica y vos decís: disculpe, esta parte no la había entendido, está bien. Pero otra cosa es burlarte. Burlarse es algo totalmente diferente. Una cosa es cuestionar, poner en entredicho una enseñanza o lo que fuere. Otra cosa es burlarte. Ahí está el gordo, está el pelado, está el narigón, etc. Y además te burlas cuando él está en una investidura de un hombre de Dios. En este caso, Eliseo podría haberles perdonado y haberles dicho: Señor, los perdono. Pero él dice que no les perdonó, sino que los maldijo, salieron osos y los mataron. ¿Comprenden? Entonces a esto se refiere el perdonar pecados, a esta especie de remitir los pecados. Es cuando son pecados que tienen que ver con una ofensa al siervo de Dios. Porque la Biblia dice, por ejemplo, ahora tenemos que echar mano a otra doctrina. Ya vimos qué pasa cuando alguien habla de un siervo de Dios o confronta a un siervo de Dios con malas intenciones. No es con intención de conocer la verdad, no es con intención de buscar sana doctrina, es con intención de ridiculizar, de burlarse per se, porque sí. ¿Entienden? Ahora, ya vemos que lleva en sí un gran castigo. O depende del siervo si te quiere perdonar o no. Veamos lo contrario. ¿Qué ocurre cuando ayudas a un siervo? La Escritura dice que aquel que le dé un vaso de agua a un hombre de Dios, por cuanto es hombre de Dios o profeta, recompensa de hombre de Dios tendrás. Ven que ahí es una especie intermedia. No es que vos le haces un favor a Dios, ni le haces un favor a la persona. Le haces un favor al hombre que representa un ministerio. El Señor les estaba dando un ministerio. Y les dijo: el que haga una obra de bien a ustedes, cuando están cumpliendo la función ministerial, van a entrar en esta especie intermedia, en el cual se pueden ganar bendiciones diferentes, que no se las ganan ayudando a una persona cualquiera. Pero recuerden lo que leímos en la historia de la mujer tsunamita que ayudó a Eliseo. Otros se burlaron, y aquí una mujer que le ayudó. Le hizo una habitación para que él, cuando valga ya a predicar por esos lugares, esté ahí tranquilo, lo ayudó, etc. Y él, en retribución, dijo: quiero hacer algo por esta mujer. ¿Por qué? Porque como siervo le correspondía hacerlo. Tiene esa capacidad un siervo de Dios de los años. Por eso yo, cuando voy a las cruzadas, le digo a la gente: usted use, quizás no tiene fe, use mi fe. Yo vengo a orar por usted. Usted no le voy a pedir que usted sea sano, y si no se sana, la culpa es suya. No, usted viene aquí y yo lo voy a ayudar. Cuando usted va al médico, usted no se va a sanar solo. El médico, con el conocimiento, le da la medicina o el tratamiento que necesita. Porque los siervos de Dios tenemos esa capacidad de orar, de hacer una reunión, y Dios nos respalda. Ese es el premio. Esa es
no es tanto una unción que vos podés transmitir. Esto no se puede transmitir. Si usted me da un cachetazo, me sopla, no, yo no te puedo transmitir 30 años de vivir en testimonio ante Dios. ¿Cómo te lo transmito? ¿Cómo te lo doy? No te lo puedo dar. Esto no se da solamente caminando al lado de un siervo de Dios, como hizo Eliseo con el profeta Elías. Van a encontrar muchos otros ejemplos ustedes de personas que cuando hacen un bien a un hombre de Dios o un mal, le pueden venir estas bendiciones o maldiciones. No, como dijo el Señor, si no los reciben, límpiense el calzado de sus pies y váyanse de la ciudad, o váyanse de esa casa. Y dijo, si esa casa es una casa de paz, la bendición entrará a ellos. Si la casa no es una casa de bendición o un lugar donde anhelan y son bienvenidos, la bendición se irá. ¿Por qué? Porque el que a ustedes recibe, a mí me recibe y recibe al que me envió. Entonces, esta especie, que es una especie intermedia de poder perdonar los pecados de personas que han ofendido a nosotros en la función ministerial, sin razón alguna. No es que preguntaron un versículo bíblico o interpretaron mal un texto, todo eso podés hacerlo. Usted, pastor, predicó mal un día, dijo tal cosa, bueno, mandame los textos, quizás me equivoqué, quizás vos estás equivocado y te voy a dar los textos bíblicos, no hay ningún problema. Eso es hablar de doctrina, de enseñanza, de palabra. Ahora, usted es feo, usted tiene una sonrisa de hiena, eso es otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Y sobre eso, obviamente, vas a cargar un peso muy pesado sobre tu vida. ¿Por qué? Porque te has burlado de un varón de Dios en la función de varón de Dios, no buscando la sana doctrina, no buscando encontrar la verdad, no buscando de aprender, sino simplemente buscando cualquier excusa para descalificar, como lo hicieron con Eliseo. Pelado, le decían calvo, jaja, se reían, ¿no? Entonces, ustedes van a encontrar muchos más ejemplos. Esto es a lo que se refiere el Señor. Es en un contexto de un llamamiento, verso 21, así como el Padre me envió, así yo también os envío. Le sopló, le dijo, recibid el Espíritu, y luego le dijo, a quienes remitieren los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Entonces, hay personas que ministerialmente, a mí me han causado daño, y algunos me han pedido perdón, otros no. Y otros yo les he dicho, si ustedes quieren, van a llevar a cuestas un mal sobre ustedes. Y yo les he puesto, a algunos de ellos les he dicho, el daño se lo hicieron al ministerio, a la gente que dio una ofrenda, a la gente que los ayudó a irse de misioneros a un lugar, de las cuales ustedes simplemente las usaron para cuando estén crecidos darles las espaldas y reírse de ellos. Y nunca dijeron, nos vamos por tal cosa, pero agradecemos, queremos ver en qué términos nos vamos en paz y demás. Entonces yo les he dicho esto, la única forma, vayan y le piden perdón a la congregación porque el daño que le hicieron a ellos. Entonces, entre tanto que ellos no lo hagan, cargan con esa carga pesada, porque esa fue la condición que yo les puse a ellos. Porque el daño no me lo hicieron a mí directamente, se lo hicieron a la gente que confió, a la gente que ayudó, que les construyó un templo, que estuvieron dándoles una ofrenda, que los apoyó, y a otros, en otros casos, vivos bárbaros que los hicieron trabajar para luego quedarse con el terreno y hacer una casa para ellos, para sus hijos, etc. Espero que les haya quedado mucho más que claro esta historia. No les puedo leer todo porque estaríamos todos los textos, los ejemplos, porque estaríamos horas. Ustedes ya tienen algunos ejemplos de cada aspecto de esta resolución en esta pregunta que nos hizo el oyente, y a partir de ello pueden seguir profundizando. Nos vamos de la estación.